Quiero comenzar agradeciendo a todos los que estáis aquí por vuestra asistencia. La verdad es que es un honor para mí estar aquí compartiendo con vosotros. Y voy a comenzar hablando, un poco recordando, la semana pasada hablamos de educación personalizada y cómo personalizábamos la enseñanza. Y una de las cosas que planteábamos a la hora de personalizar la enseñanza era la necesidad de enseñar conocimiento metacognitivo. ¿Qué implica el conocimiento cognitivo? Pues conocimiento cognitivo y regulación cognitiva. Conocer y autorregular nuestro propio proceso de aprendizaje. Si tenemos en cuenta que tenemos que enseñar conocimiento metacognitivo, esto supone un cambio en nuestra forma de impartir la enseñanza. Y si tenemos en cuenta que hay un cambio en esa forma de impartir la enseñanza, también tenemos que contar con instrumentos de evaluación que recojan esa forma en la que enseñamos. Por eso la charla de hoy se centra en las técnicas e instrumentos para la evaluación de habilidades cognitivas complejas. Y en concreto yo voy a centrarme en aquellas habilidades que intervienen en la composición escrita y comprensión lectora, porque es uno de los campos en los que yo trabajo. Comenzamos entonces hablando de las habilidades cognitivas. Por habilidades cognitivas nos referimos a todos aquellos procesos mentales que lleva a cabo la persona para incorporar la información en su estructura de conocimiento y así llevar a cabo un aprendizaje significativo. La famosa taxonomía de Bloom divide las habilidades cognitivas en dos niveles. Anderson, como podemos ver en la diapositiva, hace una revisión de esa taxonomía y establece, por un lado, las habilidades de bajo nivel cognitivo, que implican conocer, memorizar, comprender y aplicar, como habilidades de bajo nivel cognitivo. Pero ya para adquirir un aprendizaje significativo tenemos que aplicar también adquirir habilidades de alto nivel cognitivo, que nos llevan a analizar esa información, a crear información nueva a partir de la información que incorporamos y a evaluar esa información. Un poco para contextualizar toda esta base teórica, si hablamos de composición escrita, pues tendremos que centrarnos en un modelo teórico. Yo en este caso he puesto el modelo teórico de Ace y Flower, que dice que la composición escrita se produce en un proceso cíclico en varios niveles. El estudiante, en primer lugar, planifica su texto, lo que va a escribir. En segundo lugar, lo edita. Y, por último, revisa el texto. Aunque es un proceso recursivo y en cualquier momento se puede ir produciendo cualquiera de las fases. En el caso de la comprensión lectora, pues si partimos del modelo teórico de Kinch y Rawson, establece que la comprensión también se produce en varios niveles. El lector lo primero que hace es analizar ese léxico y esa sintaxis que hay en el texto que está leyendo. Empieza, en segundo lugar, realiza un análisis relacionando esas ideas, esas proposiciones que hay en el texto. Y por último, llega al último nivel cuando es capaz de incorporar esa información, integrarla en las estructuras cognitivas. Para alcanzar eso, autorregula su proceso de comprensión. Volvemos a lo que pasaba en la planifica, monitoriza y autoevalúa. Si entendemos, esto se podría extrapolar a cualquier contexto de aprendizaje. Yo en concreto aquí he hablado de comprensión lectora, composición escrita, pero podemos hablar de proceso de aprendizaje o en matemática, en cualquier área. Y nos planteamos, ¿cómo medimos entonces estas habilidades cognitivas? ¿Qué pasa? Normalmente nosotros cuando evaluamos medimos el rendimiento de un alumno en una tarea. La tendencia actual, lo que dice la investigación, por lo menos a los congresos a los que yo asisto, es no evaluar solo en rendimiento, sino que hay que conocer el proceso, exactamente. ¿Qué proceso sigue nuestro alumno y dónde falla? Si entendemos ese proceso,
Si lo identificamos y contamos con herramientas o instrumentos de evaluación que nos permitan identificarlo, vamos a poder ayudarlo más. Vamos a poder intervenir mejor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues hay que seleccionar un instrumento de evaluación, y para seleccionar ese instrumento de evaluación lo primero que tenemos que pensar es ¿qué vamos a medir? Y en segundo lugar, y es muy importante, el modelo teórico. Por eso yo al principio he puesto esas diapositivas para que vieran. Yo parto de este modelo teórico, que es como enseño, y este modelo teórico dice que están implicados estos procesos cognitivos. ¿Cómo voy a evaluarlos? Entonces tengo que pensar, ¿qué quiero medir? Pues quiero medir el proceso de planificación que sigue un alumno mío cuando va a leer un texto. En el mercado contamos con muchísimos instrumentos, son muy variados para la evaluación. Pero, ¿cómo elegimos este instrumento? ¿Qué tenemos en cuenta? Los instrumentos hay que tener en cuenta el momento en el que lo voy a aplicar. Si lo voy a aplicar online, en el momento en el que se realiza la tarea, o offline, después de realizar la tarea. Cualquiera de los instrumentos que vamos a ver a continuación son válidos. Todos tienen unas ventajas, como vamos a ver, y unas limitaciones. Lo importante es saber elegir en el contexto que tengo yo, en el que vivo yo, en mi aula, con las características de mis alumnos, aquel que sea más adecuado y que me permita medir aquello que quiero evaluar. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación offline, son aquellos que nos van a permitir obtener los datos con independencia del proceso evaluado y, por lo tanto, se aplican antes o después de la tarea, pero nunca durante la realización de la tarea. Y, por lo tanto, no van a interferir en ese proceso. El alumno realiza la tarea y después, pues, realiza la evaluación. No interfieren en ese proceso, pero tienen una desventaja. Ofrecen una retrospectiva demorada. Ya ha realizado la tarea y aquellos procesos que ha seguido puede que se olvide alguno cuando contesta a esa evaluación. Y además esto implica pues, un sesgo en el recuerdo de lo que ha realizado. ¿Qué instrumentos hay? Bueno, pues vamos a ver algunas de las técnicas de evaluación offline que seguro que ustedes me pueden aportar muchas más. Y empezamos con cuestionarios y entrevistas. ¿Quién no ha utilizado un cuestionario o una entrevista, no? Se pueden hacer antes de la tarea, se pueden hacer después de la tarea. Ofrecen datos importantes sobre ese procesamiento metacognitivo, sobre las estrategias que utiliza un estudiante, pero tienen un problema, que es que necesitan que esté establecido previamente un sistema de categorías para obtener la información que queremos. Un sistema de categorías mutuamente excluyente, muy claro y mutuamente excluyente. Tenemos que definir qué es exactamente lo que vamos a medir para después elaborar ese cuestionario que incluya todos los ítems que son necesarios y nos permita obtener la información que queremos. El recuerdo estimulado es otra técnica de evaluación que consiste en un registro audiovisual. Se graba al estudiante realizando una tarea y después, con él delante, se visiona esa grabación y se va preguntando qué estaba realizando en cada momento. Y él nos va explicando. Los juicios del profesor es otra de las técnicas para evaluar pues, determinadas habilidades en nuestros estudiantes, conocimiento metacognitivo también, estrategias también que utiliza, pero está limitado por esa subjetividad personal en la evaluación. Las técnicas de calibración. ¿Qué son las técnicas de calibración? Pues son también como unas escalas en las que el sujeto puntúa entre 0 y 100 lo competente que se considera en relación a, por ejemplo, juicios sobre el aprendizaje, sentimientos sobre su competencia en ese proceso de aprendizaje o juicios sobre el conocimiento.
Y análisis de trabajos, algo que lo hacemos de forma normal en nuestras clases. Esos famosos portfolios, los diarios de clase, también son una fuente importante del proceso que sigue el alumno, de ese conocimiento metacognitivo y cómo lo está aplicando. Ventajas de estos instrumentos, como hemos dicho, pues que son de fácil aplicación. ¿Por qué? Porque los podemos aplicar de forma colectiva en el aula. Reduce tiempo, esfuerzos, recursos y no intervienen en el proceso que evaluamos. Pero tienen limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que requieren un gran esfuerzo para elaborar un buen instrumento de evaluación. Esos criterios que hay que establecer previamente requieren mucho esfuerzo por parte del profesorado. Y, como ya hemos hablado antes, esa subjetividad. Al aplicar la prueba después de realizar la tarea o antes, podemos contestar no realmente lo que hemos hecho, sino lo que deseábamos haber hecho. Frente a estos instrumentos tenemos los instrumentos online, es decir, aquellos de los que obtenemos datos durante la realización del proceso. Y por lo tanto, si cuando está un estudiante haciendo una tarea, yo estoy recogiendo datos, puedo estar interfiriendo en ese proceso de la tarea. Si el estudiante tiene que estar redactando, haciendo una composición escrita, una redacción, y yo le pido una respuesta en el momento en el que está haciendo la redacción, estoy interfiriendo en esa tarea. Pueden necesitar, para casualmente minimizar esa interferencia en la tarea, necesita mucho tiempo de entrenamiento. La persona tiene que dominar ese sistema de evaluación y requiere unas sesiones anteriores antes de la evaluación para que domine la técnica y no haya tanta interferencia. Y en muchos casos necesita de recursos técnicos. ¿Qué instrumentos hay? Pues alguno de ellos. La observación. Sin embargo, la observación no es un recurso que requiera instrumentos técnicos. Podemos observar directamente al alumno durante la realización de esa tarea y en ese momento vamos tomando datos sobre ese proceso que lleva a cabo en su aprendizaje. Hay variantes de la observación, por ejemplo, pues detección de errores en composición escrita, se les da el texto con un texto con errores y tienen que identificarlos al momento, o el análisis de las pausas. Por ejemplo, en composición escrita se dice que cuando un alumno hace una pausa, eso se identifica con procesos cognitivos relacionados con la planificación y la revisión. Bueno, es una teoría que tiene muchas críticas, porque hay quien dice que es muy difícil saber lo que está pensando la persona, ¿no? Entonces, en relación a esto, pues hay defensores, pero no deja de ser una técnica. Las entrevistas, que si bien son una técnica de evaluación offline, también se pueden hacer durante la realización de la tarea para obtener datos de ese proceso. Pruebas específicas. Pues antes comenté una tarea para la revisión mecánica, por ejemplo, un texto y que revise la ortografía de ese texto. Es una tarea específica y que también se puede realizar online. A mí esta me gusta mucho, pensamiento en voz alta. Es una técnica que utilizamos muchas veces en muchos estudios y da datos muy interesantes. Yo en concreto ahora mismo estoy con unas pruebas de un estudio que estamos llevando a cabo en España, evaluando ese pensamiento en voz alta en alumnado de tercero de educación primaria. Y yo siempre digo, qué estudio más bonito, porque están todas las frases de los niños, lo que van diciendo, lo que van razonando a medida que ellos van aprendiendo, y la verdad es que es muy bonito. Sí requiere un sistema de categorías también muy bueno, muy bien establecido. ¿En qué consiste en la técnica del pensamiento en voz alta? Pues es muy sencillo, consiste en hacer visible todos aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que llevo a cabo mientras realizo una tarea. Por lo tanto, el alumno, mientras realiza una tarea, va diciendo en voz alta todo aquello que hace. Me permite ver su conocimiento metacognitivo, me permite ver el proceso que sigue para realizar una tarea. Me permite ver su atención, cuando se distrae, cuando no. Es una técnica muy rica, que se utiliza en muchos estudios, se utiliza mucho en las aulas también, y ofrece, la verdad, es que datos muy, muy interesantes.
Por último, los diarios. ¿Qué son los diarios? Esto es algo con lo que estamos trabajando actualmente. Yo en concreto he diseñado un diario para comprensión lectora y consiste en un registro en el que, teniendo en cuenta, por ejemplo, en comprensión lectora, ¿qué proceso sigue un lector experto? Pues teniendo en cuenta esos procesos se diseña un registro. Si piensa, si lee, si toma notas, si subraya, si escribe un resumen, se diseña un registro. Entonces se le pide al alumno que realice una tarea, ahora lo vamos a ver, pero lo anticipo un poquito, que realiza una tarea, por ejemplo, de lectura y resumen de un texto, se le da esas hojas de registro y él, mientras está haciendo la tarea, de vez en cuando va a escuchar un tono, un bip, un sonido bip, justo en el momento que suena ese sonido simplemente marcan en la hoja de registro lo que hace, de tal forma que eliminamos esa retrospectiva demorada que teníamos antes, porque no le queda más remedio que, pues estoy leyendo y marco que leo. Me ofrece todo el proceso que sigue el alumno durante la lectura. Bueno, nosotros estos diarios los hemos adaptado tanto a lectura como a escritura y les denominamos reading log y writing log. Después hay otros instrumentos mucho más sofisticados que también se están utilizando mucho. Son los smart pen, los bolígrafos inteligentes, que veremos después, y el eye tracking, que es un programa informático que registra por infrarrojos los movimientos oculares. ¿Cuáles son las ventajas de todos estos instrumentos online? Pues que nos ofrecen acceso directo a la información, a ese proceso cognitivo que sigue un alumno. Pero tienen limitaciones, igual que tenían los anteriores. Pueden intervenir en la tarea, demandan más tiempo para realizar la tarea, no podemos limitar el tiempo de la evaluación, tenemos que dejar un tiempo mucho más amplio. Y en muchos casos necesitan de recursos materiales, como equipos de grabación, audiovisual, equipos informáticos. Hasta aquí es un poco cómo se trabaja, un poquito en Europa, en docencia, investigación, en cuanto a instrumentos de evaluación online y offline. Vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que he ido comentando. Bueno, tenemos, en primer lugar, ejemplos de instrumentos de evaluación online, o sea, fuera del proceso, antes o después del proceso. Cuestionarios, que todos conocemos, cuestionarios de respuesta abierta. Reviso lo que escribo cuando y el alumno contesta lo que hace. Cuestionarios de respuesta cerrada, simplemente va a contestar sí o no. Son unos instrumentos de evaluación, la verdad, muy utilizados y muy conocidos por todos, ¿no? Por ejemplo, para las estrategias de aprendizaje. Es una escala que evalúa estrategias de aprendizaje en cuanto a la adquisición de la información, a la codificación de la información, a cómo recupera la información y a qué estrategias de apoyo al procesamiento utiliza el alumno. Simplemente tiene que contestar en una escala ABC, que es, si nunca lo hace, si lo hace algunas veces, bastante, siempre o casi siempre. De esta escala se obtiene una puntuación directa que después nos ofrece un percentil en el que se encuentra el alumno y nos permite determinar en cuanto a las estrategias de aprendizaje qué estrategias necesitamos reforzar en ese alumno. Otro tipo de escalas, como vemos en escalas hay una gran variedad de diferencial semántico, por ejemplo, para ver la motivación en la tarea, desagradable, agradable, divertido, aburrido, bueno, malo, importante, trivial. El alumno tiene que marcar en esa escala del 1 al 7 lo que considera de la actividad, sobre la actividad, siempre relacionado a una actividad determinada que acaba de realizar. Escalas tipo Likert, por ejemplo, para evaluar competencias. En concreto, en nuestro equipo hemos desarrollado este cuestionario. Sé que aquí aún no se trabaja por competencias, pero en España sí, porque tenemos que adaptarnos al marco europeo y nos exigen trabajar a través de ellas. En concreto nosotros hemos desarrollado este cuestionario dirigido a los estudiantes de formación de profesorado. Se evalúan competencias instrumentales relacionadas con el saber. El alumno, el estudiante contesta: ¿en qué medida esta actividad ha favorecido mi capacidad para manejar programas informáticos? Sería un ítem relacionado con una competencia instrumental, con el saber. Competencias
sistémicas relacionadas con el saber hacer, que sé hacer. Por ejemplo, si ha favorecido la capacidad de valorar el trabajo bien hecho, o competencias personales relacionadas con el saber ser. Si ha favorecido mi capacidad, por ejemplo, para resolver de forma eficiente situaciones conflictivas. Simplemente en la escala del 1 al 9 marca la puntuación que corresponde. Las escalas de calibración que he hablado antes tienen un rango más amplio que las escalas tipo Likert y incluyen valoración desde el 0 hasta el 100. Por ejemplo, este cuestionario se dirige a evaluar las creencias de autoeficacia, una variable motivacional, que es la creencia en su capacidad para resolver con éxito una tarea. El alumno responde a esa creencia, a esa variable motivacional, en la escala de 0 a 100. Puede establecer, por ejemplo, en la lectura de un texto, las relaciones entre las ideas principales del texto, análisis de trabajos. Bueno, eso lo hacemos yo creo que día a día en las aulas, ¿no? Simplemente pues, una tarea, en este caso es una redacción, y se analiza, en este caso, el producto textual. ¿Qué requiere, como yo he dicho, un sistema de categorías? Establecer claramente lo que vamos a evaluar. Establecemos como criterios que planifica. Si en esa planificación hay evidencias de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión, si hay una estructura, si hay un esquema, tenemos en cuenta las revisiones que hace en cuanto a mecánicas o sustantivas, es decir, relacionadas con la ortografía o relacionadas con la estructura de una oración. Tenemos en cuenta el content, cómo genera esas ideas en cuanto a las oraciones, los párrafos, los nexos que utiliza. Bueno, más o menos establecemos una serie de ítems con esos criterios claros que queremos evaluar y a partir de ellos analizamos esa tarea. Otros ejemplos de instrumentos, pero ahora de evaluación online. Bueno, antes lo he comentado, un texto con errores y que el alumno tiene que revisarlo, simplemente. Técnica de la doble tarea, esos diarios de los que hablé antes, voy a explicar un poquito cómo es. Esta técnica es una adaptación de un autor que se denomina Olive, que realmente la realizaba a través de un programa informático. Nosotros la hemos llevado a cabo al aula, la hemos adaptado al aula con un registro en una hoja, y la verdad es una línea que en Europa en general se está trabajando mucho porque está ofreciendo datos muy importantes, tanto en composición escrita como en comprensión lectora. ¿En qué consiste la tarea? Pues se le da, por ejemplo, al alumno un texto en el que cada párrafo aparece de un color. Eso nos permite determinar después por dónde va leyendo el alumno. Y se le dice que lea ese texto y que haga un resumen. Pero, mientras está haciendo esa tarea, él tiene una hoja de registro como esta en su mesa, en la que aparecen todas aquellas actividades que un escritor experto realiza mientras realiza una tarea de ese tipo. Lee el texto, cada párrafo por supuesto, piensa, toma notas, escribe el resumen, lee su resumen o incluso incluimos una categoría que es otras para cuando está distraído o está haciendo otra cosa, está cogiendo un bolígrafo, pero nada relacionado con la tarea. Entonces el alumno está leyendo y de vez en cuando, cada 45 segundos, suena un bip. En ese momento tiene que marcar en la hoja de registro dónde va. El primer bip, estoy leyendo. El segundo bip, en cambio, estoy distraído. El tercer bip, pues por dónde voy, y así por orden. Eso nos ofrece un registro de todo lo que está haciendo paso por paso. Una estimación temporal de las actividades que lleva a cabo y de las estrategias que lleva a cabo el alumno, porque no todos toman notas, por ejemplo. Entonces vemos cuáles son las estrategias que más utilizan o que menos utilizan y por lo tanto dónde tenemos que intervenir. ¿Qué requiere? Pues un entrenamiento previo, porque tenemos unas sesiones, como una o dos sesiones dedicadas a entrenarnos en el conocimiento de ese registro, qué significa cada cosa y cómo ellos van marcando, vamos practicando con actividades, cómo se contesta. Bueno, este es el ejemplo.
está distraído, después va marcando lo que va haciendo. Realmente el origen está en este programa, que es con el ordenador. Este se conocía como la técnica de la triple tarea porque incorporaba el ordenador y al oír el sonido tenían que marcar una tecla y después además seleccionar la actividad que realizaba. Se les decía, sé más rápido en decir tal, marcar la tecla o decirlo en voz alta. El mismo registro se ha aplicado solamente a la lectura en relación a los procesos de autorregulación, antes de la tarea la planificación, durante la tarea la monitorización o después de la tarea la autoevaluación. Voy a enseñar un poquito el registro, pero el sistema es exactamente lo mismo. Planifico, pues cuando estoy mirando el texto, mirando el título, antes de comenzar a leer, ¿no? El inicio de los párrafos, pienso en lo que voy a leer después o tomo notas de alguna estrategia que voy a aplicar durante mi lectura. O estoy distraído, sin relación. Bueno, el registro se divide en 3 partes. Durante la tarea recoge las actividades leer, pensar, tomar notas, escribir el resumen, leer el resumen y sin relación. Y después de la tarea recoge las actividades de evaluar. Evaluar esa lectura y evaluar ese resumen que han realizado. Estos serían los diarios de escritura. Ahora, bueno, un poco he introducido también nuevos elementos digitales, como son el Smart Pen, que son muy curiosos, son unos bolígrafos que incluyen una cámara de infrarrojos que registra lo que el alumno está haciendo cuando escribe. Y además, si el alumno verbaliza algo, también lo graba. Esto es, bueno, pues es un software realmente, como ponemos ahí, que fue elaborado por el doctor Rui Alves, que yo he trabajado con él, que es de la Universidad de Oporto, en Portugal. Y realmente el bolígrafo lo que hace es registrar ese pensamiento en voz alta, eso que dice el alumno, y su producto textual, lo que escribe. Después se pasa al ordenador, la aplicación Handspy, que lo que hace es analizar las pausas y ejecuciones que realiza el alumno cuando escribe y nos ofrece datos sobre su producto textual. Así es como se ve en el ordenador. Directamente se pasa la hoja al ordenador. La hoja es más o menos esto. Tan pronto el alumno toca con su bolígrafo en la hoja tiene un montón de micro puntos, ¿no? Se activa y queda ya grabado todo lo que escribe y se pasa al programa informático. Nos ofrece datos, bueno, nos vamos viendo las pausas, las ejecuciones, la distancia que hay entre cada una de ellas, la velocidad de escritura. Está ofreciendo resultados muy interesantes. Es un instrumento muy nuevo, muy novedoso, se está empezando a utilizar ahora en investigación. El mismo instrumento, pues en vez de hojas en papel, se pueden ver también, el doctor Manwise lo utiliza con tablet, lo realiza con tablet. Pero bueno, mide lo mismo, las pausas en las ejecuciones, el producto textual, lo que pasa que escriben en su tablet. Y por último, el eye tracking, que realmente lo que hace es evaluar ese movimiento de los ojos que realizamos durante una lectura. Esta es una técnica de hace muchos años, se utiliza tanto en medicina para detectar hiperactividad, por ejemplo, problemas de atención en educación, para analizar pues, qué partes de los textos, por ejemplo, nos resultan más difíciles, cuál es el efecto de volver a leer un texto, porque al registrar el movimiento de los ojos, el programa determina en qué partes de la pantalla fijamos más la atención, por lo tanto nos da datos de atención del alumnado. Si volvemos a releer, eso se ha analizado con estudios, el efecto de esa relectura en el rendimiento del alumno. Ofrece datos muy importantes, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel de salud. Incluso en marketing se utiliza para ver qué parte de publicidad nos llama más la atención. Bueno, y con esto es un poco lo que es el ordenador, registro de infrarrojos que capta el movimiento de nuestros ojos y lo que aparece en la pantalla. Y con esto termino aquí la exposición. Espero que haya aportado un pequeño granito en algo
y ahora espero sus comentarios, sus aportaciones, los instrumentos que utilizan, no lo sé. Muchas gracias.